Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Hoy es lunes, un día muy especial, lunes 13 de julio. Hoy, mis hermanos, es el Día Internacional de Santa María Rosa Mística. Y hoy yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy lunes 13 de julio. Mis hermanos, antes de entrar en acotación en esta lectura que hemos nosotros escuchado, yo quiero hacer un paréntesis. Hoy, mis hermanos, es un día muy especial para aquellos que somos devotos de Santa María Rosa Mística, pues hoy, mis hermanos, se celebra el Día Internacional de Santa María Rosa Mística. Recordemos que la Virgen María viene apareciéndose desde el 13 de julio del año 1947 en un pueblo llamado Montechiari en Italia, y pide oración, sacrificio y penitencia por los consagrados. Por favor, hoy oremos de una manera especial por los consagrados. Y les pido, por favor, oren por mí, por la vocación que el Señor me ha regalado para que pueda seguir adelante predicando la palabra de Dios. Ahora sí, mis hermanos, vamos a centrarnos un momento en el Evangelio que hemos escuchado en este día. Hemos escuchado el final del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, donde encontramos el discurso apostólico, y el inicio del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, donde encontramos el misterio del reino de Dios. Recordemos, mis hermanos, que el Evangelio de San Mateo es el primero que aparece en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Es el primer evangelio canónico, pero recordemos que no fue el primer evangelio que se escribió. Probablemente fue el Evangelio de Marcos. Marcos se escribe sobre el año 70 después de Cristo, y San Mateo se escribe sobre el año 80 después de Cristo. En este año 80, mis hermanos, la persecución contra los cristianos era arraigada. Recordemos que desde el año 64, con el emperador llamado Nerón, el emperador romano, se inicia una persecución sumamente agresiva en contra de los cristianos. El mismo Nerón enciende la ciudad de Roma y culpa a los cristianos
Y entonces esta persecución es una persecución muy dura, que cuando se escribe el Evangelio de San Mateo sobre el año 80, mis hermanos, esta persecución se había arraigado cada vez más. Y lo que nosotros escuchamos hoy de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente fue una profecía que el Señor le da a sus apóstoles en este discurso apostólico, donde les anuncia el Señor que va a ser signo de contradicción, sino que era algo que estaba viviendo la comunidad en la época del evangelista San Mateo. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender, algo que tenemos que entender, algo que tenemos que tener claro, que en la época en que fue escrito el Evangelio de San Mateo, que fue en el año 80 después de Cristo aproximadamente, se estaba viviendo todo esto que nosotros hemos escuchado y que lo pone por escrito el evangelista en la boca de Jesús, porque el mismo Jesús lo había anunciado, y es más, era una profecía que ya venía desde antes. Recordemos lo que le dice Simeón a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Sin embargo, vamos a dividir esta perícopa en 4 grandes partes. La primera parte, desde el versículo 34 hasta el 36, la segunda parte del 37 al 39, la tercera parte del 40 al 42 y la última parte, el capítulo número 11, versículo número 1. Son las 4 partes en las que se divide esta perícopa. Vamos a entrar en la primera parte. Jesús como señal de contradicción. Dice el Señor: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su propia casa. Vean qué palabra tan difícil, qué palabra tan dura, pero aquí nuestro Señor Jesucristo se muestra como una señal de contradicción. ¿Y cómo así, Padre, que una señal de contradicción o un signo de contradicción? Es por las exigencias que impone la elección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, muchas veces al interior de nuestra casa, al interior de nuestra sociedad, esto se presenta como el pan de cada día. ¿Cuántas personas viven al interior de la familia como signo de contradicción por ser cristianos? Por no pensar como piensa el mundo, por no ir en la moda, por no estar en la onda del mundo. Entonces viene un signo de contradicción solamente por ser cristiano. Entonces nosotros habíamos dicho un momento atrás que esta palabra de nuestro Señor era una misma profecía que había dicho Simeón cuando la Virgen María y San José van a presentar al niño Jesús en el templo. Recordemos que Simeón había tomado al niño y había dado el cántico de Simeón, que lo repetimos todos los días en la oración de las completas. Había dicho: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y después viene el versículo 33, la profecía de Simeón. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Vea qué profecía tan impresionante. Como signo de contradicción. Y este signo de contradicción que Simeón le había anunciado a la Santísima y a la Purísima Virgen María en la presentación de su Hijo Jesús en el templo, Lucas capítulo 2, versículo 34, se ve ahora en la misma boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús, señal de contradicción. Y el mismo Señor lo dice, utilizando algunas palabras que para nuestros oídos son un poco difíciles. Sin embargo, esta es una realidad para aquellos que hemos adoptado el reino de Dios y vivimos conforme al reino de Dios y no conforme a los enemigos del alma
que son la carne, el mundo y el diablo. Cuando usted vive conforme al reino de Dios y bajo las exigencias propias del reino de Dios, entonces usted va a sufrir violencia, y lo que nos dice nuestro Señor. Y esa violencia muchas veces inicia al interior de nuestra propia casa. ¿Y por qué? Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque hemos hecho una opción fundamental por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hemos decidido por nuestro Señor. Ya más adelante el mismo Señor en San Mateo, en el capítulo 11, versículo 12, va a decir el Señor Jesucristo algo refiriéndose a Juan el Bautista. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta expresión tiene tres significados que nos lo da la misma Biblia Jerusalén. Dice: expresión diversamente interpretada. Primero, el reino se gana al precio de duras renuncias, que es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Aquellos que hemos renunciado a la carne, al mundo y al diablo es porque hemos aceptado el reino de Dios. Y al aceptar el reino de Dios vienen diferentes renuncias. Y al venir esta renuncia, entonces pasamos como un signo de contradicción frente a aquellos que no piensan como pensamos aquellos que vivimos bajo los fundamentos del reino de Dios. Segundo, el reino hay que establecerlo equivocadamente. Por la violencia pensaban los celotas. Entonces algunos decían que esa violencia no solamente era una violencia de renuncia, sino que era una violencia física, y se iban a la guerra, a la pelea, a la espada. Así lo pensaban los celotas, así lo pensaban los iscariotes, entre otros movimientos en la época de Jesús. Y tercero, los poderes terrenos quieren mantener el dominio temporal y se oponen violentamente, incluso con persecuciones, al nuevo orden establecido por los valores del reino, que es lo que está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Duras renuncias y duras persecuciones por vivir los fundamentos del reino, es decir, por hacer una opción fundamental por Jesús de Nazaret. Y como yo he decidido, he optado por Jesús de Nazaret, vivo como nuestro Señor Jesucristo quiere, y el vivir como nuestro Señor Jesús quiere y manda, entonces vienen renuncias, vienen, mis hermanos, violencias, vienen diferentes persecuciones, y estas persecuciones a veces se inician al interior de la familia. El hombre con su padre, la hija con su madre, la nuera con su suegra, o muchas veces los enemigos de cada cual son los de su propia casa, nos dice a nosotros el Señor. Pero para resumir todo esto, Jesús, señal de contradicción. Lucas capítulo 2, versículo 34, Mateo capítulo 11, versículo 12 y San Mateo capítulo 10, versículo 34. Entonces, esto se lo está diciendo nuestro Señor a sus apóstoles. Esto ya venía profetizado desde el mismo Simeón, y esto se cumple en la época en que fue escrito el Evangelio de San Mateo en el año 80, y esto se sigue cumpliendo en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Cuántas personas, por tener un pensamiento religioso diferente o una concepción diferente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, están padeciendo persecuciones, están padeciendo divisiones al interior de la familia? No es un secreto para nadie que cuando no se comparte la misma fe cristiana, entonces vienen las persecuciones, las divisiones, las calumnias y una cantidad de cosas al interior de la familia. Que este piensa como piensa tal movimiento religioso, que este piensa como piensan los católicos, que este piensa como piensan aquellos, y entonces viene, mis hermanos y mis hermanas, una división, y Jesús se convierte en señal de contradicción. Ahora, aquellos que hemos optado por el reino de Dios, aquellos que vivimos los fundamentos del reino de Dios, vamos a entrar a la segunda parte de este discurso que el Señor está diciendo a sus apóstoles, que es renunciarse a sí mismo para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará.
le está diciendo nuestro Señor a sus apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Entonces no tenemos que amar a nuestros padres, no tenemos que amar a nuestros hijos. Si el mismo Señor ya nos los había hablado de las bienaventuranzas, el mismo Señor ya nos había hablado a nosotros, mis hermanos, en el discurso evangélico, que tenemos que honrar, amar a nuestros padres, que tenemos que honrar y amarlos. Sin embargo, el amor a los padres, el amor a los hijos, el amor a la familia, nunca puede estar por encima del amor de Dios. Recordemos el primer mandamiento que nuestro Dios le había dado a Moisés allá en el monte Sinaí. Recordémoslo. ¿Cuál es ese primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y a Dios hay que amarlo sobre todas las cosas. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14 de San Lucas, va a utilizar una palabra aún más fuerte, una palabra aún más terrible. Y es, dice San Lucas, el que no odia a su padre o a su madre. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo odia uno algo? Cuando no lo quiere absolutamente ni ver. Sin embargo, tenemos que entender esta palabra. Y al entender esta palabra es que nosotros no podemos poner nada por encima de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Absolutamente nada. Dios tiene que tener el lugar en nuestra vida de Dios porque es Dios. Y debajo de Dios, lógicamente, que nosotros podemos amar a toda nuestra familia. Pero ¿cuántas veces nosotros ponemos personas, ponemos situaciones, ponemos acontecimientos, nosotros ponemos hasta lugares por encima de Dios? Cuando una persona se enamora de otra, entonces tiende a darle el lugar máximo en su corazón. Sin embargo, el Señor nos está diciendo a nosotros que si hacemos eso, no somos dignos de Él. Yo una vez me encontré con un hombre en los Estados Unidos de Norteamérica. Este hombre lloraba desesperadamente porque él se había enamorado de una muchacha, por cierto, una joven muy bonita, muy hermosa. Pero esta muchacha no le había correspondido a este hombre como él pensaba y él quería que le correspondiera. Él había entregado todo, había este hombre dado lo que podía dar para amar a esta mujer y ella le había sido infiel con otra persona. Y este hombre en medio de sus lágrimas decía precisamente esto. Decía: Padre, esta mujer no es digna de mí. Esta mujer no es digna de mí, Padre, porque yo la amé. Esta mujer no es digna de mi Padre porque yo hice todo por ella. Esta mujer no es digna de mi Padre. Y siempre decía esa palabra. Y a mí me quedó esa palabra pues muy en la mente y en el corazón. No es digna de mí porque yo la amé, porque yo hice tantos sacrificios, porque yo hice esto. Y el Señor hoy nos está diciendo: yo amé hasta el extremo y amo hasta el extremo. Y el mismo Señor Jesucristo, en este amor hasta el extremo, dijo su sí para venir a este mundo. El libro de los Hebreos nos dice: he aquí, estoy para hacer tu voluntad. El mismo Señor dijo su sí para venir a este mundo. Salió de Dios y se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Dice el cuarto concilio de Calcedonia del año 452. Escúcheme muy bien. Unos sacrificios, dice San Pablo, se anonadó a sí mismo nuestro Señor. Y nuestro Señor nos va a demostrar, mis hermanos, viviendo en medio de la pobreza. Nuestro Señor nos va a demostrar pasando diferentes tipos de persecuciones, pasando diferentes tipos de situaciones difíciles de la vida. El mismo Señor va a entregarse para que hagan con Él lo que quieran. Mis hermanos, va a entregarse en la cruz por amor a nosotros. Y entonces nuestro Señor Jesucristo va a decir: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué no es digno de mí? Porque yo he hecho tantos sacrificios y no es digno de mí. Ahora, ¿hay que amar al padre y hay que amar a la madre? Claro que sí, mis hermanos. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ama a padre y madre y tendrás larga vida. Es el único mandamiento que tiene promesa. Claro que hay que amar a padre y a madre. Sin embargo, no podemos ponerlos por encima de Dios. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Así como este muchacho me decía: Padre, esta mujer no es digna de mí porque yo hice esto. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que si nosotros no lo amamos a Él sobre todas las cosas, no somos dignos de Él, porque el primero que nos amó fue Él. Porque el primero que hizo sacrificios fue Él. Porque el primero que se entregó
fue Él. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Corresponderle a ese amor. Y al corresponderle a ese amor tenemos que hacer una serie de renuncias para poder seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso va a decir el Señor: el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Tenemos que aprender a tomar la cruz de cada día. Ojo con esto, porque también una vez en un grupo de oración había unas personas intercediendo. Esto fue en Colombia, intercediendo en un congreso, y un hombre estaba orando y estaba pidiendo cruces. Señor, mándanos cruces. Señor, queremos que nos mandes cruces. Señor, queremos sufrir por ti. Bueno, gloria al Señor. Es una vocación un poco fuerte. Yo me acuerdo mucho escuchando al padre José Antonio Fortea, que el padre José Antonio Fortea estaba hablando de San Juan de la Cruz, y dice que este hombre de San Juan de la Cruz tuvo tanta intimidad con Dios que el mismo Jesús le dijo: Juan, pídeme lo que quieras. Y San Juan de la Cruz dijo: yo quiero sufrir y morir por amor a ti. Qué duro, qué vocación tan fuerte, qué crecimiento espiritual tan profundo. Sin embargo, mis hermanos, si vemos la vida de San Juan de la Cruz, cómo sufrió, y sufrió al interior de la misma iglesia, igual que muchos santos, mis hermanos, los santificó a través del crisol del sufrimiento, los pasó, mis hermanos, por unas humillaciones tremendas, hasta vivir en la mazmorra y sufrir y casi ser excomulgado, para hoy en día reconocerlo como uno de los místicos más grandes que tiene la Santa Iglesia Católica. Sin embargo, él lo pidió: sufrir y morir por amor a ti, dijo San Juan de la Cruz. Y este hombre en este oratorio estaba pidiendo cruces. Señor, mándame cruces. Señor, mándame enfermedades. Señor, déjame sufrir. Duro eso. Yo no sería capaz. No tengo la capacidad de pedir cruces más allá de las que el mismo Señor nos da. El mismo Señor nos permite vivir. El mismo Señor dice: el que no toma su cruz, la cruz de cada día, y me sigue, no es digno de mí, dice el Señor. Basta con tomar la cruz de cada día. ¿Cuál es esa cruz de cada día? Aquel problema, aquella dificultad que se nos presenta tal vez por seguir a Jesús, porque Jesús es signo de contradicción para muchos, porque tenemos que hacer renuncias por amor a nuestro Señor, y entonces estas cruces las tenemos que tomar, o la cruz que se presenta de cada día. Tal vez esa cruz es un problema con la familia, una dificultad, una enfermedad, un problema financiero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar esa cruz y seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No pedir cruces. El que lo haga, pues gloria al Señor, ¿no? Es una vocación que se tiene que asumir. Sin embargo, el mismo Señor dice: el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí, porque el primero que tomó la cruz fue Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No la soltó. Nosotros tampoco la tenemos que soltar. Tenemos que seguir detrás de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y va a terminar el Señor esta segunda parte diciendo: el que encuentres tu vida, la perderá, y el que pierda tu vida por mí, la encontrará. Ojalá que nosotros, en ese seguimiento de Jesús, que es señal de contradicción, en esa renuncia, ojalá que tengamos la capacidad de llegar a perder nuestra propia vida por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que se llama mártir. Y en la Iglesia Católica, todos los que hemos sido confirmados, somos confirmados para ser testigos de Dios. Y la palabra testigo viene del griego mártir. Ojalá que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, podamos llegar a dar nuestra vida por amor a nuestro Señor. Y entregando nuestra vida por amor a Jesús, la vamos a encontrar. Pero si nosotros, mis hermanos, encontramos nuestra vida, nos cuidamos en esta vida y nos olvidamos de Dios, vamos a perderla. Pero si la perdemos aquí, vamos a ganar la vida eterna, lo que nos está diciendo nuestro Señor. Y esto hace parte del renunciarse para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la última parte de este discurso apostólico que encontramos en el capítulo número 10 del Evangelio de San Mateo está tomada del versículo 40 al 42, que ya lo habíamos escuchado unos días atrás, que es la conclusión del discurso apostólico, que es como un premio que nos va a dar a nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí vuelve a aparecer lo que yo les decía, el vasito con agua. El vaso con agua vuelve a aparecer en este día. Dice el versículo 40, que es la tercera parte de esta perícopa que hemos escuchado. Quien a ustedes recibe, está diciendo el Señor, hablando con quién, con sus apóstoles,
con los misioneros, los discípulos del Señor, quienes a ustedes reciben, a mí me reciben. Y a quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Esta idea de nuestro Señor va a ser más desarrollada en otro discurso, que es el último discurso que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que a partir del capítulo 24 encontramos el discurso escatológico, pero a partir del versículo 25, capítulo 25, versículo 31, donde encontramos el juicio final, nuestro Señor Jesucristo va a decir: vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces, escúcheme muy bien, los justos, vea qué interesante, los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también esto: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad les digo que cuando dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Vean qué interesante. Esto que les acabo de leer es el desarrollo de esta idea que el Señor nos da en el versículo 40. San Mateo 10:40 dice: quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Cuando se recibe a un misionero, se está recibiendo a nuestro Señor. Y cuando se recibe a nuestro Señor, se recibe al Padre que envió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces nuestro Señor ya va a entrar en un pequeño desarrollo de esta idea que la vemos totalmente desarrollada en San Mateo 25:31 en adelante. Dice el Señor: quien recibe a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien recibe a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso con agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Esto es una promesa de nuestro Señor. Se lo repito: el que recibe a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Quien recibe a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y quien dé al menos de beber un vaso con agua fría, un vaso con agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Porque todo lo que hacemos por el otro, por el prójimo, por el hermano, lo estamos haciendo por el mismo Señor. ¿Cuándo, Señor, lo hicimos por ti? Cuando lo hicieron con uno de mis pequeños, por ser discípulo mío. Entonces, vengan benditos, vengan justos, premio de justo recibirá, está diciendo el Señor. Ojalá que nosotros entendamos esto y salgamos de nuestro propio egoísmo para entrar en la necesidad del hermano. Cuando nosotros leemos esta promesa del profeta,
ponemos nuestra mirada nosotros en los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y la misma recompensa que recibieron los grandes profetas, Elías y Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, todos los profetas del Antiguo Testamento, la misma recompensa que recibió el último profeta, que es Juan Bautista, la vamos a recibir también nosotros, porque todos los bautizados somos profetas de Dios. Y entonces, al hacerlo por los pequeños, vamos a recibir premio de profeta. Ahora, cuando la Biblia utiliza la palabra justo, esta palabra justo significa santo en nuestro lenguaje, santo. Y entonces pensemos en los grandes justos de la Iglesia Católica, los grandes santos de la Iglesia Católica. Veníamos de celebrar a San Benito. Hay algunos que aman a San Bernardo, San Francisco, San Gerardo, el Padre Pío, San Juan Pablo II, los grandes santos. El que recibe a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá, mis hermanos y mis hermanas. Esa misma recompensa la vamos a recibir nosotros. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, esas dos promesas, las va a poner en concreto en cómo podemos nosotros verdaderamente ayudar a un profeta o ayudar a un justo. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde lo poco. Dice el Señor, y todo aquel que dé físicamente, ayude al otro, le dé al menos un vaso con agua fresca por ser discípulo del Señor, les aseguro, y el Señor cuando promete, cumple, porque no miente, Dios es veraz, porque les aseguro que no perderá su recompensa. Y podemos iluminar esta cita bíblica con San Marcos en el capítulo 10, versículo 28 en adelante. Dice Marcos 28, Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1 ahora al presente en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, hacienda, con persecuciones y en el mundo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros, dice el Señor. Mis hermanos y mis hermanas, como diría el padre Jorge Eliezer Salesman en Colombia, un padre salesiano de el 20 de julio, hágase rico en el cielo dando limosnas en la tierra. Un vasito con agua, lo mínimo que nosotros podemos hacer. ¿Y dónde podemos encontrar ese pequeño? Tal vez en la calle. Tal vez, mis hermanos, necesitados. Tal vez ese pequeño está hablándoles en este momento. Tal vez ese pequeño está compartiendo con ustedes. Tal vez ese pequeño está saliendo de la iglesia o saliendo de la casa o parado en el semáforo o en la calle. Al menos un vaso con agua fresca. No se quedará sin su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? El 100 por 1 y la vida eterna. Vengan benditos de mi Padre, vengan justos, vengan, pasen a la vida eterna, nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con eso termina la tercera parte de esta perícopa que hemos escuchado y el fin del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Y queda un versículo que es el capítulo número 11, versículo 1. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, que fueron el discurso apostólico del capítulo número 10 del Evangelio de San Mateo, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Por eso vemos de aquí en adelante el misterio del reino de Dios, esta sección narrativa hasta el capítulo número 13, que inicia el discurso parabólico. Es decir, vemos cómo el Señor Jesucristo va por las ciudades predicando la palabra de Dios. ¿Cuáles ciudades? Lo vamos a ver más adelante. Tal vez Corazaín, tal vez Betsaida, tal vez Tiro, tal vez Sidón, tal vez Cafarnaúm, tal vez muchas ciudades en las cuales pasó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aún en medio de paganos, aún en medio del pueblo de Israel, predicando la palabra de Dios, anunciando el reino de Dios
a través de la predicación, porque una de las particularidades del Evangelio de San Mateo es mostrar a un Jesús que es predicador, que anuncia el reino de Dios a través de la palabra. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, pidámosle a nuestro Señor, a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, bajo la vocación de la Rosa Mística, que nos dé la fuerza a nosotros para seguir adelante, que en medio de las contradicciones, de las persecuciones, de las renuncias, podamos nosotros dar testimonio de un Jesús que está vivo y que está resucitado, que lo amemos a Él sobre todas las cosas y que tomemos nuestra cruz y podamos seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy lunes 13 de julio. Mis hermanos, yo estoy muy feliz porque hoy es el Día Internacional de Santa María Rosa Mística. Para la gloria del Señor, Dios me permitió consagrar mi vocación desde que Él me llamó a la conversión en la Iglesia Católica a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, bajo la vocación de la Rosa Mística. Como se los explicaba esta mañana en el video que pudimos publicar, la Virgen María se aparece el 13 de julio del año 1947 pidiendo para los consagrados oración, sacrificio y penitencia, porque algo duro venía para la Iglesia y lo vemos en la historia, mis hermanos, persecuciones, contradicciones, calamidades. Sin embargo, la oración, el sacrificio y la penitencia es lo que nos ayuda a seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin importar las adversidades que se presentan en el camino. Mis hermanos, antes de irme, antes de dejarlos, yo les recuerdo, por favor, el vasito con agua, mis hermanos, un vasito con agua. Recuerden que estamos a punto de iniciar con nuestro canal de evangelización 24 horas al día, pero no hemos podido iniciarlo, mis hermanos, porque todavía nos faltan algunas cositas, que los trípodes, que las luces, que los cables, que el personal. Entonces necesitamos, mis hermanos, pues yo no les pido mucho, solamente un vasito con agua, un vasito con agua. Regálenme $1 una vez en la vida para la evangelización. Ese dólar lo pueden hacer llegar a través de los medios que aparecen en pantalla o en la descripción de todos mis videos está la manera en cómo pueden ustedes hacer la donación de $1 una vez en la vida para la evangelización. Ya estamos en el 98% de este proyecto. Todavía nos faltan, mis hermanos, unos pasos para dar y poder evangelizar de esta manera, 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin embargo, cuando iniciemos con este proyecto, vamos a necesitar de su ayuda y de su colaboración para poderle dar continuidad a este mismo proyecto. Pero recuerden, $1 una vez en la vida, un vasito con agua para la evangelización. También, mis hermanos, si ustedes me quieren ayudar, visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada o comuníquense al número de WhatsApp que aparece en pantalla de la Librería Ángel. A través de la comercialización, de la compra de estos artículos religiosos, ustedes, mis hermanos, también ayudan a la edificación del reino de Dios en este mundo. Primero, porque estamos evangelizando a través de los artículos religiosos, y segundo, porque les sirven a ustedes para su crecimiento espiritual y para su piedad popular. Recuerden www.padrebernardomoncada.com. También los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Activen la campana de notificaciones para cuando se publiquen los videos podamos juntos interactuar, podamos orar juntos, mis hermanos, porque es lo que queremos, llegar hasta sus hogares, hasta su corazón con la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, no siendo más, yo quiero impartir sobre ustedes la santa bendición.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Santa María Rosa Mística ruegue e interceda por nosotros. Oren por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote. Yo soy su servidor.